Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk Torun no logra olvidarla. Un amigo muy cercano revela que el actor sigue pensando en Mahsine Meravet y confiesa que no puede imaginarlo con nadie más. Todo comenzó con una entrevista informal en un programa de radio local donde participó uno de los amigos más antiguos de Cenk Torun. Nadie esperaba que aquel encuentro relajado diera paso a una de las revelaciones más comentadas de los últimos tiempos. Cenk ha intentado seguir con su vida, pero nunca dejó atrás lo que vivió con Mahsine. Es como si su corazón se hubiera quedado congelado en aquel capítulo, dijo el amigo, cuya identidad fue reservada por respeto a la privacidad. La reacción no se hizo esperar. Fans de la expareja inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, nostalgia y teorías sobre una posible reconciliación. Y es que, aunque Cenk y Mahsine han estado alejados desde hace tiempo, sus nombres siempre resurgen juntos cuando se trata de emociones verdaderas y relaciones intensas. Y esta vez no fue la excepción. Según contó el amigo, cada vez que alguien menciona a Mahsine en presencia de Cenk, su rostro cambia. No lo dice, pero se nota. Esa mirada no la tiene con nadie más. Y cuando escucha su nombre, guarda silencio. Pero un silencio que dice más que 1000 palabras. Incluso relató un detalle que despertó la curiosidad de todos. Cenk guarda en su teléfono una foto que nunca borró, una imagen espontánea de Mahsine riendo en un café pequeño en Bodrum. Esa foto es su tesoro. La tiene en una carpeta oculta. Una vez me la mostró y me dijo, así es como quiero recordarla, feliz, libre, sin presiones, punto. Lo más impactante fue cuando el amigo reveló que, según conversaciones recientes, Cenk estaría considerando escribirle. Me dijo que no sabe si sería bien recibido, pero siente que necesita cerrar ese capítulo, o quizá reabrirlo. Tiene un mensaje escrito, guardado desde hace semanas. Pero aún no se atreve a enviarlo. El mensaje, según contó, dice lo siguiente: no quiero alterar tu paz, Mahsine. Solo quiero que sepas que sigo aquí, sin pedir nada, solo con la verdad intacta en el corazón. La emoción crece cuando se recuerda que durante su relación, ambos actores compartieron proyectos y escenarios, mostrando una química innegable que traspasó la pantalla. Aunque nunca confirmaron formalmente su relación, las miradas, las sonrisas cómplices y los silencios compartidos hablaban por sí solos. Mahsine, por su parte, ha mantenido un perfil bajo desde hace meses. Pero algunos rumores aseguran que también guarda buenos recuerdos de Cenk. Una fuente cercana a la actriz afirmó, ella nunca ha hablado mal de él. Siempre lo recuerda como alguien que le hizo bien, incluso cuando las cosas no funcionaron como esperaban. Pero el verdadero giro ocurrió hace apenas unos días, cuando un periodista de espectáculos captó a Cenk saliendo de una librería en Estambul con un cuaderno en la mano y expresión pensativa. Según el reportero, el actor hojeaba páginas con citas sobre el amor perdido, las segundas oportunidades y el perdón. Aunque no dio declaraciones, su actitud introspectiva no pasó desapercibida. Un dato que sorprendió aún más fue revelado por un estilista que trabaja frecuentemente con él. Cenk ha pedido que ya no lo maquillen para ocultar sus ojeras. Dijo que quiere mostrarse tal como está, sin máscaras. Me confesó que hay noches que simplemente no logra dormir. Que aún sueña con cosas que no dijo. Y que, si pudiera regresar el tiempo, muchas cosas serían distintas. El círculo íntimo del actor confirma que él no ha querido iniciar ninguna nueva relación seria desde su distanciamiento con Mahsine. Salió con algunas personas, claro, pero apenas sentía que algo iba más allá, se alejaba. Siempre decía que no quería usar a nadie como parche. Que si su corazón ya estaba lleno de un recuerdo, no tenía sentido compartirlo con alguien más sin honestidad. En medio de todo esto, los seguidores más atentos comenzaron a notar ciertos movimientos curiosos en redes sociales. Por ejemplo, hace poco, Cenk dio me gusta a una publicación antigua de Mahsine donde ella aparece leyendo un libro titulado El arte de volver.
El gesto no pasó desapercibido. Algunos incluso aseguran que fue un guiño claro, una manera sutil de decir, estoy pensando en ti. Y Maazine, aunque no reaccionó directamente, subió una historia a los pocos días con una frase que encendió todas las alarmas: los recuerdos no se borran. Se guardan en silencio. La publicación fue breve, duró solo unas horas, pero bastó para reavivar las esperanzas de sus fans. Un fan comentó, es como si ambos se mandaran mensajes cifrados. Como si aún se buscaran entre líneas, entre recuerdos, entre palabras no dichas. Otro escribió, que se den una oportunidad. El amor que no se apaga con el tiempo, es el verdadero. La historia entre ellos parece lejos de estar completamente cerrada. Incluso uno de los compañeros de set de Senk compartió una anécdota reciente que avivó las especulaciones: estábamos grabando una escena y sonó su teléfono. Miró la pantalla, se quedó en silencio unos segundos, y luego sonrió con los ojos vidriosos. No quiso decir quién era, pero creo que todos lo intuimos. Por otro lado, una periodista que cubre el entorno artístico de Maazine comentó que la actriz habría rechazado una invitación a una gala en París porque no se sentía emocionalmente lista para una exposición mediática. Lo curioso es que esa gala coincidía con el aniversario del día en que conoció a Senk. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O señal de que aún hay heridas abiertas? Lo que está claro es que los dos siguen presentes en la vida del otro, de una manera u otra. A través de gestos, recuerdos, silencios y esas pequeñas señales que solo quienes han amado de verdad entienden. Una persona muy allegada a ambos, que los conoció durante el rodaje que los unió hace años, dijo algo que resume perfectamente el sentir general: a veces, las historias de amor no terminan. Solo hacen una pausa larga. Y cuando el corazón está listo, vuelven a escribirse. ¿Será este el momento en que Senk decida enviar finalmente ese mensaje que ha guardado durante semanas? ¿Responderá Maazine con el corazón abierto o con el peso del pasado? Mientras tanto, los seguidores de esta historia tan íntima como intensa solo pueden hacer una cosa: esperar. Esperar que el amor, si es verdadero, encuentre nuevamente su camino. Porque cuando dos almas no han terminado de hablar, el destino siempre busca una manera de reunirlas otra vez. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Senk y Maazine merecen una segunda oportunidad? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad de esta historia que, al parecer, aún no ha dicho su última palabra. ¿Ustedes qué opinan, queridos seguidores? ¿Creen que Senk debería enviar ese mensaje que tiene guardado? ¿Es posible que el amor entre él y Maazine tenga una segunda oportunidad? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse para no perderse los próximos capítulos de esta historia que aún no termina.